siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria.
principios que rigen el servicio en la obra del Señor. Para eso he estudiado el Evangelio de Marcos capítulo 6, versos 37 al 42. Voy a tomar de esa porción prestada los principios que rigen la obra de Dios, ¿verdad? Ese es el pasaje en que Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas, ¿verdad? Y los discípulos estaban preocupados porque se hacía tarde y decían, ¿de dónde vamos a poder darle de comer a toda esta multitud? Y aquí arranco con el primer principio. Dijo el Señor Jesús, dadles vosotros de comer. Marcos capítulo 6, verso 37. Mire qué cosa. Dadles vosotros de comer, dirigiéndose a los discípulos. ¿Qué aprendemos de este principio? Que Dios quiere usar a los hombres como sus instrumentos. Siempre ha sido así. Dios quiere usar a los hombres como sus instrumentos, pero no siempre los hombres quieren dejarse usar por Dios, ¿verdad? Siempre parte de este principio. Debemos nosotros, y especialmente usted, hermano Jason, hermano Roberto, hermanas amadas, debemos creer que Dios nos quiere usar. Eso ha sido también mi experiencia desde el comienzo de mi servicio. Hay que creer que Dios nos quiere usar. Si nosotros no creemos que Dios nos quiere usar, pues nada va a pasar, nada va a suceder. Pero Dios quiere usar a los hombres como sus instrumentos y Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere usarlo a usted, a ella y a mí. Ese es el primer principio, ¿verdad? Darles vosotros de comer. El segundo principio que extraemos del verso 38 de San Marcos 6 es que Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ustedes lo pueden verificar en la lectura de ese pasaje. ¿Cuántos panes tenéis? Y aquí aprendemos el segundo principio, que la obra de Dios no se hace con grandes recursos, ¿verdad? El gran recurso es Dios mismo. Amén. Pero generalmente nosotros pensamos en cuánto tenemos, cuánto disponemos. Cuando iniciamos esta obra, ella estaba en el inicio y otros hermanos más, no teníamos ni una silla, cero. Nada de nada. Y una hermana por ahí dijo, bueno, como no tenemos nada, hay que ser fiel a Dios y hay que comenzar a ofrendar y a diezmar. Y en esa primera reunión que tuvimos como iglesia, recolectamos la primera ofrenda. No sé si alguien dio un diezmo, usted lo ha de recordar, Sarita. Pero ese fue nuestro comienzo, porque no teníamos absolutamente nada. Entonces, el segundo principio, la obra de Dios no se hace con grandes recursos, pero hay que arriesgar los recursos que tenemos para ver los beneficios de la obra de Dios, ¿verdad? Lo poco, lo moderado, lo mucho que tenemos, hay que ponerlo al servicio de Dios, y Dios entonces, eso que arriesgamos en beneficio de la obra, lo devolverá multiplicado. Y eso ha sido nuestra vivencia, ¿verdad? Entonces he dicho un principio
que dijo el Señor Jesús. El primero, darles vosotros de comer. Dios quiere usar siempre a los hombres como sus instrumentos. Luego el segundo principio, ¿cuántos panes tenéis? Significa que la obra de Dios no se realiza con grandes recursos, solo eran 2 panes lo que tenían para alimentar una multitud de 5,000 personas, pero Dios utilizó ese poco recurso y hasta sobró. Comieron los 5,000 y aún llenaron en unas cestas lo que sobró. El tercer recurso lo encontramos en San Marcos. Estamos estudiando San Marcos 6 en el verso 40. Y les mandó, dice, que los hicieran recostar en grupos. Los mandó el Señor Jesús a sus discípulos que hicieran a la multitud recostar en grupos. Era un desafío para los discípulos, como prepararlos para la comida que a los ojos de ellos no existía, no estaba por ningún lado. Esto nos lleva al tercer principio. Tenemos siempre que dar pasos de fe. Tenemos siempre que dar pasos de fe. Para ellos era un poco complicado como decirle a la gente, pónganse cómodos que va a haber comida sin haberla, pero el asunto era dar ese paso de fe. Ellos dieron ese paso de fe y como resultado de ese paso de fe, entonces vinieron los milagros, el milagro y las bendiciones de Dios para toda la multitud. Hermanos ancianos, ustedes tienen que dar pasos de fe para favorecer el inicio y el crecimiento de la bendita obra del Señor. Y concluye el relato en el verso 40 al 42, que dice, comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. ¿Qué significa esto? Que cuando se cumplen los principios de Dios, habrá bendición para todos. Habrá bendición para todos. Nosotros comenzamos con un puñado de personas. Nuestro culto de oración era de 7, 8 personas que cabían en mi carro. A la salida del culto todos salíamos en el carro. No sé cómo nos la arreglábamos. Era un Toyota Cressida que mi papá nos regaló como regalo de boda, y ahí nos íbamos todos después del culto. Después de la comida, después de comer en Dios, había la bendición de Dios. Entonces les dejo estos principios para que los pongan por obra. Primero los atesoren en su corazón y los recuerden por siempre y para siempre. Un día no vamos a estar nosotros, pero que estos principios ya queden profundamente sembrados en su corazón. Repasémoslos. Marcos 6:37, darles vosotros de comer. No dijo el maestro con todo su poder, yo me encargo. No, les mandó a ellos porque Él quiere usar a los hombres como sus instrumentos. Quiere usarlo a Él y a cada uno de nosotros. Para ello debemos creer que Él nos quiere usar. Si no creemos que Él nos va a usar, pues nada va a suceder. El segundo principio, ¿cuántos panes tenéis? Significa que la obra de Dios no se requieren grandes recursos. Lo que se requiere es, arriesgar lo que tenemos y ponerlo al servicio de la obra, y entonces Dios lo devolverá multiplicado. Amén. Y el tercer principio, lo recuerdan, les mandó que los hicieran recostar en grupos.
El tercer principio tiene que ver con dar pasos de fe, un pasito de fe que demos, Dios lo bendice, Dios lo honra, Dios lo multiplica. Y el cuarto paso tiene que ver con la bendición para todos, que es el resultado de aplicar los principios anteriormente mencionados. Esa es la primera parte de la reflexión. Paso a la segunda parte. ¿Cómo es la persona que Dios utiliza? Tiene un montón de rasgos, de características, pero quiero detenerme en 4 rasgos, en 4 características de la persona que Dios utiliza. En primer lugar, es una persona que sabe ser una persona común y corriente. No tiene que ser nada exótico, nada fuera de lo común y corriente. ¿Y quién es una persona común y corriente para Dios? Es una persona que sabe que el tesoro es Dios realmente. Y ese tesoro Dios lo ha puesto en vasos de barro, como dijo San Pablo a los Corintios. Él dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro, 2 Corintios 4:6, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces la persona común y corriente sabe que el gran tesoro es Dios y el vaso de barro es Él, el que lleva y tiene consigo ese gran tesoro que es Dios. ¿Cómo más es la persona común y corriente? Es la persona que sabe que el experto es Dios, ¿verdad? No se pone a edificar una obra pensando en sus capacidades, en sus habilidades, sino que el experto es Dios y que todos los dones que tiene son por causa de la obra de Dios, para ponerlos a la disposición de la obra de Dios. Entonces, esa es la persona que Dios utiliza, la persona que se sabe común y corriente, que sabe que el tesoro es Dios, que lo ha puesto en sus manos y que el experto es Dios. Amén. En segundo lugar, ¿cómo es la persona que Dios utiliza? Es la persona que no se mueve en base a sus recursos y a sus posibilidades, sino que depende de Dios, Y ahí sí que hay que trabajar mucho, hermano, porque uno tiende a depender mucho de sus recursos, de su fuerza, de sus habilidades, o apoyarse mucho en los recursos, en las habilidades de los otros. Nunca hay que hacer eso, hay que depender de Dios, darle gracias por los recursos que nos ha dado, por los recursos que le ha dado a los que están en derredor nuestro, pero nunca depender de eso, sino depender de Dios. Ese proceso de dependencia significa disponer, o más bien rendir nuestras motivaciones orgullosas, nuestras motivaciones egoístas, nuestros afanes y aún nuestras capacidades. Escuchen que no estoy diciendo renunciar a todo esto, sino que estén rendidas a los pies de Cristo. Como Jesús dijo en San Juan 4:34 a los discípulos cuando ellos le traían algo de comer, y Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa determinación de Jesucristo debe estar en ustedes por siempre y para siempre. Muy a pesar de lo que ocurra en nuestro entorno, en nuestra propia vida, esa motivación debe predominar. El Señor Jesucristo fue totalmente determinado y resuelto. Con razón, en determinado momento dijo, consumado es. He terminado
la obra que me encomendó el Padre. Así que yo sé que ustedes, apoyados en este principio, van a avanzar y van a concluir esa obra que Dios ya ha comenzado en sus corazones. Entonces he dicho hasta aquí 2 características de la persona que Dios utiliza. Número 1, que sabe ser una persona común y corriente, no exótico, un superdotado, un iluminado, nada de aspaviento, de esas cosas no funcionan en Dios, sino uno que sabe que el tesoro que tiene es Dios y que ha sido puesto en sus manos, ¿verdad? Tenemos este tesoro de Dios en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, según de Corintios 4:6, y sabe que el experto es Dios y que todo lo que tiene le ha sido dado en base a la obra de Dios, ¿verdad? La tercer característica, el tercer, podemos llamar distintivo de la persona que Dios utiliza, es que es sensible al trato de Dios, es sensible al trato de Dios. Bendito Dios cuando tenemos esa sensibilidad, porque eso debe estar por encima de cualquier otra sensibilidad, a cualquier otro trato que recibimos mientras servimos al Señor. ¿Por qué es importante ser sensible al trato de Dios? Porque eso nos libra de cometer muchos errores y muchas equivocaciones, y Dios nos libra de fracasos cuando somos sensibles al trato de Él. Recuerdo un mediodía que nosotros teníamos una cita con un hombre para hacer una negociación. Y yo tenía una actividad con los jóvenes de la iglesia y el hombre no llegó a la hora pactada. Y yo dije a ella, yo no voy a esperar más a este hombre. Si viene, dile que el trato lo vamos a hacer otro día, pero no hoy. Y ese hombre era un delincuente, planeaba hacernos un robo de grandes proporciones. Y el solo hecho de preferir a Dios y darle la prioridad a Dios nos protegió, nos libró de caer en las manos de ese hombre. Ese hombre llegó en un momento en que el dueño de la casa, rentábamos una casa, había llegado justo a visitarnos. Nos llevábamos muy bien con el Señor y este dueño de la casa logró ver, no recuerdo exactamente cómo vio al hombre, y dijo, ese hombre es un delincuente, yo lo conozco. Y no sé si él salió y el hombre salió corriendo. El hombre era la que estaba ahí, y entonces cuando el hombre ve al dueño de la casa, yo lo vi que se asustó y se retrocedió y se metió en el carro. Pero él estaba diciendo, usted está esperando a ese hombre yo lo conozco. Y el hombre, yo pienso que el ladrón pensó, es la hija de este señor, y se fue. Entonces ya quien nos contó la historia de quién era esa persona fue el dueño de la casa, que Dios lo mandó providencialmente para librarnos de un maltrato que íbamos a hacer, porque nosotros no sabíamos quién era. Bueno, pero esa sensibilidad a darle la prioridad a Dios, como tantas experiencias de épocas, 25 años trabajando en el área de la salud, que de repente el enemigo siempre a la hora del culto de los jueves llegaban pacientes heridos que había que empezar a suturarlos, y en el último momento, y ya yo llegaba súper ajustado con el tiempo, ella tenía la comida y yo le decía, cubre esa comida. Solo quitaba mi gabacha, me ponía la corbata, vamos al culto, tenemos que estar temprano.
Entonces esa sensibilidad del trato de Dios nos libra de fracasos, pero no solo eso, nos garantiza el fruto y la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo necesitamos ser sensibles al trato de Dios antes que al trato de cualquier persona que nos rodee o a las gratificaciones de nuestros sentidos? Porque siempre los sentidos nos demandan que hagamos esto, lo otro, pero por encima de eso, sensible al trato de Dios. Y eso está en San Juan 15, cuando Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y luego volvió a reiterar: si ustedes permanecen en mí, si ustedes son sensibles a mí, entonces ustedes llevarán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. San Juan 15 en los primeros versículos. Y el último punto con el cual concluye es: la persona que Dios utiliza es una persona idónea y fiel. Idónea y fiel. La persona fiel es aquella que corresponde a la confianza que se ha puesto en ella. Esa es la persona fiel, corresponde a la confianza que le ha puesto en ella. Y la persona idónea es aquella que tiene la aptitud para llevar a cabo una tarea, una función. En 2 de Timoteo 2:2 fue uno de los pasajes que me impresionó desde el comienzo de mi servicio al Señor. Dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí, anciano Roberto, anciano Jason, esto encarga, ustedes lo van a hacer en el futuro, a hombres fieles, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego agrega: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quisiera decirle yo que el servicio a Dios es de gratificación tras gratificación, y sí lo es, pero es también de lucha tras lucha, de dificultad tras dificultad, de oposición tras oposición, pero finalmente Cristo vence en nosotros. Amén. Entonces hago un resumen a la segunda parte. ¿Cómo es la persona que Dios utiliza? No es una persona extravagante, exótica, fuera de lo común, todo lo contrario. Es una persona que sabe ser común y corriente. Me encanta la disponibilidad de Roberto de años, y me encantó mucho eso que escribió en el chat de los ancianos. Me estoy preparando para ir a mi servicio de diaconado, y cuando yo entro acá lo encuentro platicando con usted, abrazando al otro, a la otra, etcétera, etcétera. Qué hermoso eso de ser común y corriente. ¿Sabía usted que en el tiempo actual hay pastores, ministros, entre comillas, que la mayoría de la gente no tiene acceso a ellos, no les es permitido acercarse a ellos? ¿De dónde han sacado tan tremenda arrebación si el maestro nunca enseñó eso? Siempre estaba rodeado de gente, siempre estaba rodeado de multitudes. Me encanta lo que Dios ha hecho en hermano Jason, de cómo él, a pesar de ser mero gringo, entra en acercamiento con todo el mundo en la iglesia. Toma sopa de gallina y mondongo y toda la cosa, y usa más no poder las expresiones comunes. Entonces, la persona que Dios utiliza es una persona que sabe ser común y corriente.
¿verdad? No somos lo que muchos creen que son vasos de barro en las manos del alfarero. Y por eso el común y corriente sabe que el tesoro es Dios y que Él es solo eso, Él es la persona que lleva ese tesoro, el vaso de barro que contiene el gran tesoro que es Dios, y sabe que Dios es un experto, no Él. Y sabe que los dones y las capacidades que tiene no es para alardear, son para el beneficio de la obra, ¿verdad? La segunda característica, ¿la recuerdan? Excelente, hermana Perlita, sino que depende de Dios. Para eso tiene que rendir, y que esto hay que hacerlo. Si uno no rinde esos motivos egoístas que todos de una u otra manera cargamos con nosotros, orgullos, afanes y aún capacidades, tienen que estar rendidas a los pies de Cristo, ¿verdad? Y la tercera característica es sensible al trato de Dios. Ya dije que eso nos libra de los fracasos y garantiza el fruto y la bendición de Dios. San Juan 15, del 1 al 3 al 4. Y por último, idóneo y fiel. ¿Quién es un idóneo? Dije, uno que tiene la aptitud de realizar algo. Y un fiel es alguien que corresponde a la confianza que han depositado en él. Entonces, hermanos y hermanas, tanto la primera parte, los principios que rigen el servicio en la obra del Señor, como la persona que Dios quiere utilizar, sean esta reflexión algo que ustedes la lean, la escuchen una y otra vez, la atesoren en su corazón y la pongan por obra. Con seguridad que desde ya les sirve y les servirá también en el tiempo venidero. Aquí terminamos la reflexión y vamos a orar. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué
atemorizarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.